darle continuidad entonces en esta clase 6 de la unidad 2, que está dentro todavía de fenomenología de la religión. Si bien algunos planteamientos pueden parecer reiterativos, la idea también es fijar bien en qué consiste realmente la actitud religiosa o como objeto de estudio de la fenomenología de la religión, siendo que su finalidad justamente es captar la esencia de ese comportamiento, que muchas veces así pensándolo parece que va a costar bastante. En este caso, la primera parte vamos a definir la actitud religiosa, según Lucas siempre. Nosotros mirando así a las personas podemos extraer ciertas características y podemos también relacionar con la religión, así más bien por deducción podemos notar entonces que el sujeto está orientado hacia la actitud religiosa. Entonces acá hay un reconocimiento y aceptación por parte del hombre de una realidad suprema, que confiere sentido último al mundo, al hombre y a la historia. Hay una idea clara también de la diferencia que puede haber en ese depositario que tiene el ser humano, llámese Dios, llámese uno, llámese el nous o el primer motor. Entonces, evidentemente que el ser humano no se siente eh, en la medida en cuanto a importancia de ese ente, vamos a decirle que se configura como parte de su causa, de la fe o la religión misma. Entonces es la última respuesta al interrogante del hombre sobre sí mismo y sobre el mundo. Este hecho singular está integrado por unos componentes determinados y presenta unas características propias. Que vamos a ver entonces dentro de esa definición de la actitud religiosa. Primero tenemos los componentes del hecho religioso, que vamos a encontrar dentro de esto el hecho humano específico, porque la religión justamente es una práctica realizada o capitalizada por el ser humano, es una actividad, como dice el texto, exclusivamente humana. No tenemos registro, no tenemos datos que otro tipo de ser podía manifestar su creencia en un ser supremo, un ser superior. Pero al mismo tiempo es irreductible a cualquier otro hecho humano porque consiste en asumir la existencia en perspectiva de trascendencia. Esa es su nota específica, porque el hecho de ser consciente de la situación eh, permite entender o comprender su ubicación y al mismo tiempo también el pensar o tener la idea de trascendencia, que hay un ser más elevado, que hay un ser en que pueda confiar, en que pueda depositar su fe y va a entender también que le va a dar respuesta, evidentemente, ¿verdad? Entonces esa es un poco la razón de todo este proceso también de la actitud religiosa considerado dentro del hecho religioso. También tenemos ahí el componente, la realidad suprema, es el determinante de la actitud religiosa. Se trata de un ser superior y trascendente, dotado de una triple superioridad. Tenemos ahí la ontológica, que más que ser, la axiológica, mayor valor, y personal es super persona. No es comparable, o sea que es comparable, pero no es equiparable, mejor dicho, con el sujeto que se denomina como creyente. Entonces, esta superioridad, pues, parte de la convicción que tiene el sujeto respecto al otro, y ahí se fundamenta
lo que es el concepto misterio. Recordemos que el misterio nosotros decíamos que es un poco más de lo que uno puede saber. De hasta cierto punto, entonces no lo podemos conocer, pero a partir de ahí entonces hay una frontera, y esa frontera que el hombre no llega en su totalidad en cuanto a conocimiento, entonces llamamos misterio. Después de la función salvífica, semejante realidad, instalada a un nivel ontológico superior. Y ese confiere o le da sentido último porque la fuerza en cuanto al fundamento que también tiene que ver con o lo que justifica por lo menos el comportamiento del ser humano. Recuerden que la salvación, por ejemplo, es el concepto clave dentro de la religión, porque el hecho de no creer que la vida terrenal, por ejemplo, es la última, entonces hay algo después. Y eso se justifica o se conceptualiza con la palabra salvación. Eso en cuanto a componentes del hecho religioso, entonces tenemos hecho humano específico, la realidad suprema y la función de salvación o salvífica que hemos también caracterizado. Como segundo punto tenemos los rasgos y caracteres del hecho religioso. Y acá se puede pensar en una estructura del hecho religioso comporta estos elementos. El hombre en su realidad existencial, que es necesario pensar en este aspecto que justamente también lo que forma parte del proceso que deposita su convicción, que está del lado que va a recibir los favores, por ejemplo. Está Dios como realidad trascendente, sería la otra frontera, el otro extremo mejor dicho, y que el ser humano mediante la fe lo va a sostener. Más que eso no va a pedir tampoco porque sabe también la frontera de hasta dónde puede solicitar o exigir la figura de Dios. Y sentido de dependencia y función salvífica que hemos también manifestado. Entonces estos son los rasgos que vamos a mencionar como distintivos y que forman parte, como también mencionamos, del misterio. Entonces los caracteres principales son los siguientes. Dinámico, comporta actividad constante. Emocional, afecta al hombre en su psiquismo integral. Óntico y místico, se inscribe en el núcleo del ser humano y lo hace más íntegro, más completo, más confiado. El doctrinal contiene unas verdades imprescindibles, que de hecho que cuando uno adopta esa actitud religiosa es una situación que no se puede discutir, simplemente se cree y punto, ¿verdad? Colectivo y eclesial se ejerce en unión con los demás. Inmanente y trascendente se dirige a lo totalmente otro desde la vida actual. Por ejemplo, el anterior también, lo colectivo y eclesial, que generalmente se manifiesta o se dirige a un grupo importante, a una masa que pueda tener esa convicción y la decisión en seguir lo que los preceptos pueda también mandar. Entonces la parte del misterio, la religión se presenta como una irrupción en la propia vida de una potencia extraña que conmueve al hombre impulsándolo a cambiar de vida. Le insta a ser el mismo plenamente con la asistencia de otro mayor. O sea que es como una motivación que tiene el sujeto, que tiene el ser creyente, y como una inspiración de que al mismo tiempo que intenta saber el contenido de ese misterio, pero al mismo tiempo sabe perfectamente que no va a poder lograr. No es una contradicción, pero
forma parte del proceso también que pueda experimentar el sujeto dentro de lo que guarda relación directa con la actitud religiosa. O sea que el hecho de que sea un misterio no significa que el ser humano no va a querer saber su contenido, pero al mismo tiempo sabe perfectamente que no va a saber eh, en qué consiste realmente, no va a saber todo. Ahora bien, si lo analiza de manera diferente desde afuera, pues entonces va a entrar en otro campo que ya no es la religión. Por ejemplo, en este caso entraríamos en el ámbito de la filosofía. Entonces, acá hay una especie de meta que tiene el ser religioso, que se traduce en actos y prácticas mediante las cuales pretende el hombre acortar distancia y hacer presente a Dios en la propia vida. Y el hecho también de esa conversión que uno puede entender a partir de los comportamientos y las prácticas que tiene. ¿Por qué? Porque la vida consagrada que tiene que adoptar también es importante entender. De hecho que el sujeto religioso tiene que ser diferente. Le toca un aspecto ético, le toca eh, algo, tiene que ser diferente a lo mundano, a lo que generalmente no tiene, al parecer, un compromiso con el comportamiento así ordenado. Entonces también la religión en ese sentido le puede ayudar. Después tenemos la categoría y práctica religiosa. Por definición, se refiere a aquellos conceptos que expresan unos hechos típicamente religiosos sin entrar en sus connotaciones teológicas, espirituales y éticas. Las estudiamos en cuanto que son manifestaciones externas de la actitud religiosa. Y nos referimos a la fe, la oración, fiesta y culto, sacrificio, culpa y pecado, muerte e inmortalidad. Pero si son conceptos externos, son términos que se usan también o se asocia con la religión de manera constante. Entonces, primero tenemos la fe y la oración. La fe, nosotros sabemos que la convicción es la aceptación total, por ejemplo, de la existencia y el valor que tiene un ser trascendente, y que eso puede direccionar al sujeto en sus decisiones, en sus quehaceres. Entonces, la oración va a ser un medio para demostrar esa fe. O sea que a partir de la oración, el hecho de una conversación que uno puede entender que es así, que se atribuye, que se asocia directamente a la fe. Porque una persona que no tiene fe no va a buscar esa comunicación con el ser en quien deposita justamente esa convicción, que es la fe. La fe y la oración entonces se manifiesta y son como causa-efecto. O sea, la oración es el efecto de la fe. O sea, que yo tengo que tener fe para creer también en la fuerza de la oración. Ahora bien, si el sujeto no cumple con el requisito de la fe, entonces tampoco recurriría a una oración. Entonces, por lo tanto, los caminos abiertos por la fe, el apoderamiento y el comportamiento en ese caso. Y eso también, como manifestamos, culmina en la salvación. O sea, el propósito, la meta principal acaba de ser siempre la salvación. El apoderamiento, entonces, en cuanto que el creyente encuentra su lugar propio en Dios, en quien le es dado vivir su vida en plenitud. No hay otro camino. Y el comportamiento, porque le orienta hacia una situación, vamos a decirle, tranquila, ordenada, también dependiendo de los preceptos que pueda servir como orientadores, en caso que tenga también así, por ejemplo, personas que le pueda
decir, cómo comportarse, o a partir de la conciencia misma que se instala en situaciones para poder encaminar su manera de ser. Entonces, así como dijimos, la oración es consecuencia de la fe. El que cree implora favores de quien todo lo puede. Porque sabemos que Dios, en ese caso cuando el creyente es creyente como tal, sabe que Dios puede todo. Ahora, ¿hasta qué punto esa fuerza a mí me puede alcanzar? A partir de lo que manifiesto y denominamos como fe, y lo manifiesto a partir de la oración. Entonces esa es la relación que hay en cuanto a la fe y la oración. Después de la fiesta y culto. Sabemos que todas las religiones tienen festividad para un momento que se dedica a Dios. Entonces son las fiestas cuyo carácter sagrado y religioso se manifiesta en el cese de las actividades ordinarias, o sea, dejar de hacer esto que estamos haciendo en forma diaria para dedicarnos a Dios, ¿verdad? Mircea Eliade en ese aspecto se pronuncia, define la fiesta como la reactualización de un acontecimiento sagrado que tuvo lugar en un pasado mítico al comienzo, porque en realidad eso forma parte de la memoria colectiva de lo que profesan una religión, y esa memoria hace que valore o respete ciertas fechas a partir de lo que considera una fiesta y le va a rendir culto. Entonces Van der Leeuw distingue dos aspectos fundamentales del acto del culto: el litúrgico y el dramático. El litúrgico porque se basa en la repetición de la palabra. Por ejemplo, la misa que uno participa tiene su nombre también técnico dentro de la religión. La liturgia, dicen los entendidos. Y por el culto se da la forma conjunta las vivencias del individuo y de la colectividad, por una parte, y la conducta del Poder Supremo por otra. Siempre hay una vida de relación, de esa compenetración, de que el hombre va a entenderlo a partir de una situación también que muchas veces no va a poder explicar como para que se pueda entender, pero eso por lo menos se nota en su manera de ser, en su actitud. Después tenemos el sacrificio. Aunque el sacrificio ofrece matices, también puede ser diferente y no es propiamente de la religión. Puede haber una especie de víctima, ¿verdad? Y uno que justamente cuesta su decisión, cuesta su realización. Entonces a veces no contempla pues, la convicción inicial, no es que lo que uno elige pues, lo va a hacer, sino a partir de la propuesta también que pueda encontrar. Entonces, el sacrificio se reviste también de carácter de sacramento, pero el cristianismo adquiere especial significación en cuanto que la víctima es a la vez persona oferente divina. El Dios, vamos a decirle, humanizado, que se ofrece a sí mismo como víctima propiciatoria, que el ser humano va a buscar, por ejemplo, o el mismo ser supremo, si tiene la posibilidad de comunicarse, entonces va a pedir algo que se valora mucho, ¿verdad? Para poder también comprobar si sería capaz la persona de dar de sí lo que le solicita el otro. O sea que una forma también que, si bien uno no habla en forma directa, lo puede encontrar como una explicación. Y culpa y pecado también son conceptos que a partir de la culpa entonces también se adquiere el pecado, que está también en todas las religiones. ¿Por qué? Porque se tiene que trabajar nuevamente para salir de esa situación que se llama pecado. Después tenemos la muerte e inmortalidad, que es la esperanza. Pero hasta la muerte sabemos que somos seres finitos
y hay una posibilidad de transmigración, por lo menos eso es lo que se cree, o la inmortalidad del alma. La religión o diferentes religiones justamente enseña que la vida terrenal no es la más importante y se puede pensarlo que después de esta sí vamos a tener la vida considerada permanente, eterna, la que sería la imperecedera ya. Formas afines a la religión tenemos la magia, hechicería y superstición, que también muchas veces se asocian a este tipo de prácticas. Y por magia se entiende el conjunto de prácticas por la que se intenta conseguir bienes y favores inalcanzables por medios ordinarios, que, que también muchos pueden depositar su parecer, su confianza respecto a esto. La hechicería, semejante a la magia negra, por ejemplo, parte de un concepto de naturaleza que excluye todo poder sobrenatural. Y la superstición, basada en determinada creencia, que también, por ejemplo, el tema de los mitos, una cuestión extraordinaria que está también dentro de la mente del sujeto y puede asumir una postura a partir de su creencia. La referencia entonces tenemos acá también como para profundizar esto que hemos compartido. ¿Alguna acotación que quieran hacer? Aparte de la actitud religiosa que hemos manifestado. ¿Algún comentario? Se puede asumir entonces que se entendió esa aprobación. Sí, señor, tal cual. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Entendido. Qué bueno. Se parece a la realidad también el contenido de estos investigadores, de estos pensadores. O sea, se puede decir que han hecho la fenomenología porque describe al sujeto así como es realmente en este tipo de situaciones. Y también los términos que utiliza para asociar con el tipo de práctica que tenemos cada uno cuando nos denominamos creyentes. O cuando miramos lo que hace el creyente. O la actitud religiosa en su manifestación. Está bien, entonces esto corresponde a la clase número 6 para dar continuidad a la unidad 2. Muchísimas gracias por la atención y que tengan buenas noches. Muchas gracias, profesor. Gracias a todos.